Listo, a partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión. Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy para esta quinta sesión de nuestro ciclo de conversaciones investigando sobre laicidad, secularización y religiosidad. Como ya hemos mencionado en encuentros anteriores, el propósito de este espacio consiste en dialogar con investigadoras e investigadores cuyas reflexiones se relacionan con estos temas y además haciendo énfasis en los procesos a través de los cuales se construyeron los trabajos que se presentan en este espacio. Como siempre, antes de iniciar, quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible este evento, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por proveernos del espacio, al Departamento de Eventos y Difusión por su apoyo y trabajo siempre incondicional, al equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez también por todo su trabajo, y bueno, pues también a nombre de la cátedra, agradecer evidentemente a quienes nos están escuchando ahora por Zoom y por Facebook Live por su interés en nuestras actividades. Y bueno, pues por supuesto, agradecemos de manera muy especial al doctor Rodolfo Vázquez por aceptar la invitación para conversar el día de hoy sobre su obra que se titula No echar de menos a Dios, itinerario de un agnóstico. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu experiencia con nosotros. Al contrario, Mariana, me siento muy honrado y muy deseoso de empezar esta entrevista. Muy curioso también. Muchas gracias. Es mutua la curiosidad y la emoción, he de decir. Me voy a permitir leer la semblanza curricular de Rodolfo Vázquez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en filosofía por la Universidad Iberoamericana, licenciado en filosofía por esa misma universidad y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es además profesor emérito en esa institución y está adscrito al Departamento Académico de Derecho, donde imparte las materias de teoría del derecho, teorías contemporáneas de la justicia y filosofía del derecho. Además, ha sido profesor invitado en las universidades de Oxford, Alicante, Cornell, Génova y Carlos III de Madrid. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Colegio de Bioética, y forma parte del comité directivo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez. Además, dirige con Ernesto Garzón Valdés la Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, y con José Ramón Cosío la colección Doctrina Jurídica Contemporánea, ambas editadas en México. Es también fundador y miembro del Consejo Editorial de la revista Isonomía y autor de numerosos libros y artículos, entre los que destacan Democracia, Religión y Constitución, de 2010, Consenso Socialdemócrata y Constitucionalismo, de 2012, Derechos Humanos, de 2015, Justicia y Derechos, de 2018, Teorías Contemporáneas de la Justicia, de 2019, y, por supuesto, No echar de menos a Dios, itinerario de un agnóstico, de 2021. Así es que, como verán, toda una amplísima experiencia. De nuevo, Rodolfo, muchísimas gracias. Quiero darte la bienvenida y agradecer la disposición que tienes para compartir tu trabajo y tu tiempo en este foro. Entonces, bueno, pues ahora sí. Ay, discúlpame, dime. No, al contrario. Sí. Gracias. Entonces, ahora sí, ya para entrar en materia y dejarte la palabra, me gustaría iniciar por decir que el título del libro suena tan interesante como provocador. Y ya desde el prólogo anticipas que se trata de un recorrido por algunas obras de autores que te han acompañado para reflexionar en torno a lo que llamas el sentido de lo religioso o el sentido de lo absoluto. Entonces, la pregunta obligada para iniciar esta plática me parece que es, ¿cuál es la importancia de pensar en este tema y qué te llevó a hacerlo? Sí, muchas gracias, Mariana, y gracias a todos los que han organizado esta posibilidad de mantener un diálogo contigo, Mariana, y con las personas que luego se unan al mismo. Sí, esta es una preocupación personal que tengo desde hace muchos años. En el libro señalo que es un itinerario intelectual, incluso diría es la narrativa de un aprendizaje en lo religioso. Mis primeros años, ahí señalo hasta mi juventud, hasta los 16 años, realmente mantuve una actitud de mucha indiferencia con respecto a este tema y como suele suceder a veces en este tipo de
temáticas, el encuentro con alguna persona, algunas lecturas, fueron fundamentales para hacer como una especie de conversión a lo religioso, ¿verdad? Una indiferencia, pasar a un mundo de lo trascendente, de lo inmortal, de lo sobrenatural, yo diría que una conversión verdaderamente, ¿no? Y esto significó muchas lecturas de autores y autoras católicas, cristianas. Cuando digo cristiana, abro el mundo hacia las visiones protestantes y ortodoxas, especialmente las protestantes. Y esto me llevó más o menos unos 15, 16 años, yo diría hasta los 30 años más o menos, en donde el giro ya fue quizás como un giro de antípoda, ¿verdad? De pasar de una visión religiosa con un sentido de trascendencia hacia una secularización, hacia un proceso paulatino de secularización que me llevó hasta posiciones ateas. No diría que fui un militante aguerrido del ateísmo, pero sí traté de asumir la posición atea de una manera radical, es decir, saber muy bien qué es lo que estaba dejando atrás y negar la existencia de Dios, ¿no? Chesterton dice que si no existiera Dios, no existirían los ateos. Es decir, hay como una especie de necesidad en el ateo de afirmar la existencia de Dios para negarla inmediatamente, ¿no? Entonces, si se asume con honestidad, con entereza, con valentía incluso, mantener esa negación no es fácil, ¿verdad? No es fácil, es una posición que supone rupturas, otro tipo de lecturas, diálogo con otro tipo de pensadores, en fin. Y después de este periodo he ido inclinándome a lo que hoy llamaría agnosticismo, es decir, el título del libro, No echar de menos a Dios, quiere dar cuenta precisamente de que el agnóstico no está reñido ya o no está beligerante contra la existencia de Dios, más bien su mundo es un mundo en donde se asienta en la temporalidad, en la mundanidad, en la finitud, y ya no tiene ninguna nostalgia, mucho menos rencor o rabia con respecto a lo divino, se instala en otro mundo distinto, ¿verdad? A diferencia del ateo, quizás, ¿no? El ateo tiene que estar postulando a Dios permanentemente para negarlo. En el caso del agnóstico, no. El agnóstico ya se sitúa en un mundo totalmente distinto, a lo trascendente, a lo sobrenatural, a lo inmortal. Esto no quiere decir que el agnóstico esté reñido con lo religioso. Por eso creo que es importante que dediquemos en algún momento de la entrevista algunas palabras a ese mundo de lo religioso que no tiene por qué necesariamente postular un ser trascendente, ¿verdad? Pero bueno, este ha sido mi recorrido y a lo largo de ese recorrido pensé que era necesario hacer una parada, tomarme un poco de tiempo, voltear la mirada. Quizás por la edad misma que uno tiene es necesario hacer esos ajustes como una especie de corte de caja, ¿no? Y ver dónde estás parado y qué es lo que te viene o viene para los próximos 10, 15 años. Por lo tanto, son estaciones, digamos, ¿no? Esta estación probablemente dure un rato, pero no puedo decir que esta es la definitiva, como creo que no se puede decir nada definitivo en relación a la temporalidad humana. Entonces, por lo pronto estamos en esta tesitura y de ahí la necesidad de escribir este libro. Muchas gracias, qué interesante. Pues fíjate que ahora que mencionas esto último, yo quiero decir que me parece que uno de las cuestiones más interesantes o más acertadas, si se le quiere decir así, de tu libro es precisamente que entrelazas las aportaciones filosóficas con tu propia biografía.
Así es. Y eso me parece muy interesante por varias razones. Digo, primero, porque nos deja conocer la evolución de tus reflexiones. Y segundo, porque además nos permite apreciar que la experiencia religiosa no es estática, es decir, que las personas no desarrollan sus creencias, digamos, en lo abstracto o de manera ya definitiva e inamovible, sino que la manera de pensar en lo religioso o en lo absoluto se modifica a partir de la propia experiencia. Entonces, no sé si pudieras profundizar un poquito en este punto. Sí, así es. El libro tiene toda la intención, como tú dices muy bien, de ir entrelazando la especulación filosófica, diría que mínimamente teológica, pero sobre todo filosófica, con la biografía personal. Esto significa que la elección que se hizo de autores en el libro, pues responde también a tus experiencias personales, a tu subjetividad. Lo que sí hice es un corte tajante en relación al tiempo. Quise empezar por el proceso de mi proceso de secularización para terminar con la visión agnóstica. Y en ese proceso de secularización, que me parece que es un proceso propio de la modernidad, empecé en el siglo XVII con dos autores, que son Spinoza y Bayle, y me pareció interesante iniciar con ellos, considerando mi formación filosófica también, eh, y mostrar que estos pares de autores, me gusta este trabajo de pares de autores, porque complementan unos a otros, algo que a veces no dice uno, el otro lo puede decir. En este caso busqué pares no antagónicos. En otros libros busco el antagonismo, que a veces es muy interesante para poder confrontar pensamiento. En este no. En este lo que he tratado es de complementar a los autores unos con otros y dar cuenta del siglo en donde vivieron estos autores. De esta manera que, digamos, un siglo XVII con Spinoza Bayle, un siglo XVIII con Hume y Voltaire, un siglo XIX con Feuerbach y William James, un autor que me sirvió de tránsito del siglo XIX al XX es Bertrand Russell, y claro, sus libros más importantes en la materia ya están ubicados en el siglo XX, pero hay que recordar que fue un autor muy longevo, ¿verdad? Entonces empezó muy temprano y me sirvió de puente. Y luego ya pasar a una segunda parte del libro que tiene que ver con diferentes formas de agnosticismo. No hay una sola manera de ser agnóstico. Entonces dividí esa segunda parte, las diversas formas de abordar el agnosticismo, en tres, ¿no? Un agnosticismo que llamé sereno y lúdico, en dos autores, uno que trabajó mucho en México, un trasterrado, que es, y formó a mucha gente en filosofía, que es José Gaos, y un autor español interesante, que es Enrique Tierno Galván. Diría que el libro de Tierno Galván sobre qué es el agnosticismo, como lo señalo, es algo, para mí fue algo así como una prótesis mental, intelectual muy importante para entender el agnosticismo. Un gran conocedor de Wittgenstein, por ejemplo, traductor del Tractatus, ¿no? de Wittgenstein en España. Luego una segunda manera de entender el agnosticismo, que lo llamé un agnosticismo trágico, un agnosticismo que está muy volcado hacia la situación del sufrimiento de los inocentes, de la misma tragedia de la vida, y donde ser agnóstico supone asumir también el papel del mal y del sufrimiento en el acercamiento a lo religioso. Y ahí seleccioné dos autores, Albert Camus y Horkheimer, y finalmente concluir con una tercera manera de asumir el agnosticismo, que es una visión, diría, más luminosa, una visión de lo sublime, del agnosticismo de lo sublime, y seleccioné a dos autores, un filósofo y un poeta. Adrede quise terminar con filosofía y poesía, que son Ronald Dworkin y Octavio Paz.
el Octavio Paz, quizás del último libro, o de los últimos libros. Entonces un Paz que él mismo se considera agnóstico y escribe este libro extraordinario, La doble llama o La llama doble, que tiene que ver con el amor, la sexualidad y el erotismo, pero que tiene páginas extraordinarias también sobre el sentido de lo absoluto o de lo religioso. Entonces, ese fue digamos, la estructura del libro, ¿no? Una primera parte dedicada al proceso de secularización, un autor que me sirvió de puente entre ese proceso y las formas diversas de agnosticismo, que es Bertrand Russell, y luego esas tres variedades de agnosticismo que no asumo en concreto ninguna, no digo soy agnóstico trágico, soy agnóstico de lo sublime, me parece que las tres pueden llegar a complementarse muy bien y las he querido exponer para concluir el libro. No tiene el libro ninguna conclusión o epílogo. Lo que sí señalo es que finalmente asumir la posición agnóstica no es ser indiferente a lo religioso. Asumir una posición agnóstica en términos religiosos es aceptar que se puede tener una experiencia de lo absoluto, de lo religioso en este mundo, y que aquí se acaba todo, es decir, no hay nada después de este mundo. Y en este mundo es donde se tiene que desarrollar o se desarrolla esta idea de lo mundano y de lo temporal con un sentido religioso. Muchas gracias, Rodolfo. Nos has aclarado muchas cuestiones ahora. No sé si seguirme por esto de los tipos de agnosticismo, creo que sí, aunque después regresaré un poquito a la estructura del libro, pero igual me gustaría conocer un poco más sobre esta complementariedad de la que hablas de los tipos de agnosticismo, porque parecería, igual que como sucede con las creencias religiosas, parecería que se decide ser agnóstico de uno u otro tipo y ya, eso es inamovible, es definitivo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esto que dices de que incluso se pueden complementar las perspectivas. ¿Cómo sucede eso o cómo se pasa de uno a otro tipo de agnosticismo? Yo creo que es una cuestión de énfasis, Mariana, no es que tengas que optar por alguno de ellos. Los autores, por ejemplo, en el caso de José Gauss o de Tierno Galván, ellos optan por esta idea de asumir el agnosticismo con todas las cualidades que supone asumir la temporalidad y la mundanidad. En el caso de José Gauss, en un principio, cuando leí sus confesiones profesionales, pensé que su inclinación era más bien atea, y luego me fui percatando de que no, que realmente asume una visión muy interesante en uno de los últimos libros sobre el hombre, del hombre, en donde señala él que el acceso a lo absoluto, más que por vía racional, en este sentido hay una fuente, impronta de carácter kantiano, más que por vía racional, la vía tiene que ser amorosa, ¿no? Es decir, es más bien como un apetito amoroso el que te lleva a esta visión de lo sagrado o de lo religioso, más volitiva que intelectual, y esto me pareció muy importante. Gauss, incluso cuando reflexiona con respecto a esta idea y la compara con la visión atea, en un diálogo muy interesante con otros filósofos, y ante algunas preguntas que le hizo su gran amigo Max Au, en un momento muy importante de la vida de Gauss, él dice que, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino se hace la pregunta si existe Dios, si esa pregunta no es retórica ni es metodológica, sino que es una pregunta existencial, entonces quien se la formula lo tiene que hacer de una manera existencial. Es decir, verdaderamente tienes que asumir, aunque sea un segundo, una situación de ateo para poder verdaderamente poner entre paréntesis la existencia de Dios y hacerte la pregunta existencialmente. Por supuesto, la respuesta de Tomás de Aquino va a ser no concluir que no existe Dios, sino al contrario, que existe Dios. Pero si te haces la pregunta desde un punto de vista
vital, esa pregunta no es metodológica, es una pregunta verdaderamente fundamental en la vida o en tu vida, y quizás esa actitud un poco escéptica, atea, sea necesaria para que la pregunta cobre todo su valor. ¿Eh? En el caso del ateo, la pregunta también, cuando se hace la pregunta si existe Dios, y el ateo concluye que no existe, asume existencial y globalmente la existencia de Dios, la incorpora dentro de su vida, es decir, se define como ateo. Es su plan de vida, es su forma de vida, vivir como ateo. ¿No? Y en este sentido, yo creo que el ateo, que se dice ateo, tiene a lo largo de la vida ir manteniendo esa actitud de negación existencial de Dios. Si alguien me dice, bueno, es que ya no me importa Dios, bueno, entonces ya dejaste de ser ateo. Es decir, el ateo tiene que mantener viva ese rechazo permanente a Dios. No digo que se levante y se duerma pensando en ese tema, pero incorporado a su vida, el tema de Dios no es un tema banal, ni es un tema solamente de recurso metodológico o retórico. Es un tema existencial. Entonces, para mí el ateo es eso, ¿no? El que permanentemente se esfuerza en negar la existencia de Dios. Bien, entonces me pareció que en el caso de Gauss y en el caso de Tierno Galván, lo que hay más bien es asumir de que es imposible, de acuerdo con nuestras facultades, tener un acceso a Dios, no hay forma de acceder a lo infinito, no hay forma de acceder a algo que sobrepasa la mundanidad, no tenemos categorías para poder dar cuenta de un ser de este tipo, y en este sentido ambos se pronuncian como agnósticos. Ni siquiera el carácter volitivo que piensa Gauss es suficiente, aunque piensa que sería el mejor camino. De todos modos, ese amor, digamos, no tiene un sentido de trascendencia sobrenatural. Y en el caso de Tierno Galván, lo mismo. Además, Tierno Galván tiene una formación marxista muy interesante atrás, ¿no? Entonces se asumen como agnósticos, dada la imposibilidad de nuestras facultades de poder acceder a este tipo de realidad, ¿no? Entonces, en el mundo, lo que hay que hacer es mantener esa posición y ver la bondad que tiene lo temporal y lo mundano. Es decir, no es ningún castigo esto, al contrario, es más bien rescatar toda la vitalidad implícita en la mundanidad y en la temporalidad. De tal manera que por eso me parece que estos dos autores dan una idea más bien de un agnosticismo que alguien ha dicho que se asemeja a lo lúdico, es decir, la vida tiene su importancia, su valor per se, y hay que saber verla de esa manera, ¿no? Ellos ponen el acento en esto. No significa que no sean insensibles a la tragedia, al sufrimiento, a la injusticia, pero digamos que no fue el punto que desarrollaron al querer explicar esta idea agnóstica. En cambio, hay autores que ponen el acento precisamente en el carácter trágico de la vida. Y me parece que uno de esos autores es Albert Camus. Y no tanto el Camus del absurdo, sino el Camus del hombre rebelde. El Camus que se cuestiona, acuérdate que fue un gran lector de Dostoyevsky, se cuestiona el problema de la injusticia. Mientras haya una lágrima de un niño en este mundo, como decía Iván en Los Hermanos Karamazov, no vamos a tener resueltos los problemas. Al contrario, lo que hay es una enorme injusticia, de tal manera que hacerte eco de esta idea de lo injusto y sobre todo de las personas que nacen en condiciones de mucha vulnerabilidad, invita a que tu anhelo sea un anhelo de justicia. Esto me parece que se ve claro en El hombre rebelde, se ve muy, acuérdate que es uno de los grandes autores que critica el totalitarismo y toda la injusticia que se deriva de estos problemas totalitarios, por ejemplo, con la Unión Soviética, en el caso del hombre rebelde, y en el caso de Horkheimer, no digamos, toda la crítica de la Escuela de Frankfurt
a la razón instrumental y a esa idea de Estado burocrático, del Estado estratégico, instrumental, que se refleja o se reflejó claramente en los campos de concentración, donde la razón instrumental imperó sobre cualquier tipo de razón sustantiva o alguna ética sustantiva. Bueno, entonces el acento de ellos está puesto en este punto. No puedo vivir en este mundo sin hacerme eco de este enorme problema de injusticia. Por lo tanto, su agnosticismo tiene ese carácter, ¿verdad? Es un agnosticismo de anhelo de lo justo, del anhelo de trascender la injusticia o de ir más allá de la injusticia en este mundo y mostrar que quizás en este mundo podamos hacer algo con relación a las personas más sufridas y desaventajadas. Y en el caso de Dworkin y de Paz, Dworkin concluye toda su vida filosófica extraordinaria con un libro que llama mucho la atención, que lo tituló Religión sin Dios, ¿verdad? Es decir, uno acostumbrado a la idea de que la religión tiene que hacer referencia a un ser trascendente, encontraría un poco contradictorio este título, ¿no? Y más bien lo que está señalando Dworkin es que en efecto se puede ser religioso sin necesidad de postular la necesidad de un Dios trascendente. Es más, Dworkin cita un pasaje que me gusta citarlo de Einstein, donde Einstein dice lo siguiente, si me permites leer un párrafo del libro, en la página 164, dice, se define a Einstein como un ateo religioso. Podríamos decir agnóstico religioso también, pero lo interesante es ver la combinación de estas dos palabras, ¿no? Dice Einstein, el conocimiento de que realmente existe aquello que para nosotros es impenetrable, que se manifiesta en la sabiduría más elevada y en la belleza más refulgente, que nuestras torpes facultades solo pueden comprender en sus formas más primitivas, este conocimiento, esta sensación, se ubica en el centro de la verdadera religiosidad. En ese sentido, y solo en él, me cuento entre las filas de los hombres devotamente religiosos. Es decir, esa experiencia de lo sublime, de lo bello, de lo que Rudolf Otto, en un libro muy interesante sobre fenomenología de la religión, que tituló Lo Santo, llamó lo luminoso, lo tremendo, lo inefable, lo que provoca espanto y asombro, ¿verdad? Todo ello se puede experimentar en este mundo y esta experiencia es lo que llamamos el sentido de lo religioso. Y Dworkin señala que ese sentido de lo religioso puede auxiliarse de Dios como puede no auxiliarse de Dios. Es decir, hay personas que este sentido de lo religioso lo hacen desembocar en un ser trascendente o no. De tal manera que el sentido de lo religioso subyace a la posibilidad de afirmar la existencia o no de Dios. Digamos que el que haya un Dios trascendente es algo secundario con relación al sentido de lo religioso. Por lo tanto, yo diría, es decir, llevando esto quizás a un límite, que si el agnóstico está comprometido con el sentido de lo religioso, sin necesidad de postular la necesidad de un ser trascendente, entonces quizás el agnosticismo subyace tanto al teísmo como al ateísmo. Es decir, acuérdate que había dicho que el ateo necesita postular la existencia de Dios. Bueno, el agnóstico no. Entonces el agnóstico es como el sedimento o quizás la condición de posibilidad incluso para que tú puedas eventualmente afirmarte como ateo o como teísta, ¿no? Pero podemos compartir un sentido de lo religioso, humanamente hablando, sin necesidad de esta trascendencia. Y en el caso de Octavio Paz también es muy explícito en este sentido. Él tiene muchos poemas, he seleccionado algunos de ellos en el libro, pero hay dos quizás que realmente me parecen extraordinarios, ¿no? Uno que titula El ausente, en donde habla de esa nada de Dios o del no Dios. Dice, Dios insaciable que mi insomnio alimenta, Dios sediento que refrescas tu eterna sed en mis lágrimas,
Dios vacío que golpeas mi pecho con un puño de piedra, con un puño de humo, Dios que me deshabitas, Dios desierto, peña que mi súplica baña, Dios que al silencio del hombre que pregunta contestas con un silencio más grande, Dios hueco, Dios de nada, mi Dios, sangre, tu sangre, la sangre me guía. Ve la contraposición entre Dios y la sangre, ¿no? Es decir, finalmente estoy en este mundo de sangre. Y cuando apelo a Dios, se me presenta una ausencia enorme. Es algo sin respuesta, ¿verdad? Y sin embargo, ante esa ausencia, Paz, en alguna entrevista, de las muchas que dio, dice, cuando veo el universo, a los seres humanos, a los animales, digo, hay algo divino. Vivir es un milagro. Existir es un milagro. Eso es todo. Entonces ve la importancia del vivir y del existir en este mundo bajo esta visión agnóstica de Paz. Y el poema, que me parece que refleja esta idea de lo sublime, verdaderamente extraordinaria. Acuérdate que Paz decía que la poesía nos puede dar pequeñas raciones de eternidad. Es decir, si alguien leyera poesía hoy día, podría acostumbrarse a tener esa experiencia de lo absoluto en pequeñas raciones, digamos, ¿no? Pero en este mundo, no en otro mundo. El texto que me gusta citar es este que llama Hermandad, que lo titula Hermandad. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Esto se lo dedica al astrónomo Claudio Ptolomeo. Pero es muy interesante que la dedicatoria se la haga a un pagano, no se la hace a ningún cristiano, algún teólogo. Lo que está, el que me deletrea, los que me deletrean son las estrellas, no un Dios personal. Incluso cuando pone alguien me deletrea, no lo pone con mayúscula, es alguien con minúscula. Ese alguien, pues son las estrellas, no hay que ir mucho más allá de esto, ¿no? Entonces me parece que son autores que captan lo sublime, lo luminoso, como decía, ¿verdad? A través de la poesía o a través de esta idea de la religiosidad de Dworkin, que me parece muy interesante y que concluye su vida con ese libro. Acuérdate que él escribió Justice for Hedgehogs, ¿no? Justicia para erizos, y casi simultáneamente estaba escribiendo Religión sin Dios. Este gran filósofo del derecho que termina pidiéndole a la poesía, pidiéndole a la religiosidad que le dé los elementos para poder cerrar su ciclo filosófico, ¿no? Esto me pareció muy interesante. Por eso te digo, no creo que estas tres variedades de agnosticismo sean excluyentes. Yo creo que cada una de ellas ha puesto énfasis en aspectos distintos, ¿verdad? Y por eso decía que quizás pudieran complementarse, pero si alguna opta por alguna de ellas, muy bien para ser agnóstico, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Te escucho y me quedo así como, creo que en la estratosfera, pensando en todo lo que nos estás narrando y en todo lo que nos estás diciendo, me parece sumamente interesante, y además quisiera hacer énfasis ahora en esta noción que tienes o que nos has explicado sobre lo religioso, porque por lo general hemos platicado mucho en este espacio, como seguramente podrás imaginarte, sobre lo religioso y lo que esto significa. Y digamos que el acuerdo es que no hay acuerdo, porque hay muchas maneras de definir esa experiencia religiosa, algunas a partir de la relación con algo trascendente, algunas a partir de la oposición entre lo mundano o profano y lo sagrado o lo que está más allá de este mundo. Pero esta visión que tú nos estás dando me parece que es profundamente interesante porque precisamente contribuye a problematizar esa noción que se tiene de la religión entendida como una categoría estrecha, estricta, rígida, y que nos permite centrarnos mucho más en la experiencia de lo religioso que digamos en la esencia, por decirlo de alguna manera, de esa categoría. ¿Podrías profundizar en esto? Sí, cómo no. Sí, abordo el tema de lo religioso como experiencia y experiencia humana, ¿no? Es decir, esto es
vamos a decir, la religiosidad en mi libro es patrimonio exclusivo del ser humano. No estoy pensando de que nadie te está iluminando, ni te está otorgando una gracia especial para que seas religioso. De la misma manera que, digamos que hay un sentido de la verdad, y los científicos captan muy bien este sentido de lo verdadero, como puede haber un sentido de lo bello, y en ese sentido el artista capta este sentido de la belleza, de lo artístico propiamente, o hay un sentido ético, y entonces tienes una experiencia moral. También hay un sentido religioso, y tiene que ver quizás con la unidad, tiene que ver con el carácter absoluto de esa unidad, en fin. Entonces, no creo que lo religioso esté en ningún sentido desligado de la experiencia humana. Quizás el autor que lo vio más claro, o dos autores que lo vieron esto muy claro, fueron Ludwig Feuerbach y William James, ¿no? Uno desde la antropología y el otro desde la psicología. Y lo que señala Feuerbach es que finalmente hay un sentido de lo religioso inherente al ser humano, que lo define como ser humano también, y ese sentido de lo religioso es el que le lleva a postular estas, digamos, atributos, y extenderlos de una manera trascendente y ubicarlos en un Dios. Dios al que se enajena. De tal manera que le parece a Feuerbach terrible, ¿verdad?, que esto que es tan humano y que nos define en lo religioso, finalmente veas la necesidad de crear, como Freud va a decir, una especie de super yo, o un ser al cual te enajenas y te subordinas. Entonces, claro, la posición de Feuerbach es rescatar esto religioso en el sentido humano, antropológico, y emancipar al ser humano de eso que ha construido y a lo que se ha doblegado. De tal forma que el esfuerzo de Feuerbach es tratar de entender lo religioso desde las categorías propiamente humanas, ¿no? Marx sigue en esa secuencia, y obviamente los jóvenes hegelianos siguieron, los jóvenes hegelianos, los post-feuerbachianos, siguieron con esta temática, ¿no? En el caso de William James es interesantísimo en su libro sobre las variedades de la experiencia religiosa. Fíjate tú, la experiencia religiosa. Es decir, hay que adentrarnos con método, por supuesto, para conocer estas experiencias internas de lo religioso. Y lo maravilloso del libro de William James es cómo a partir de las experiencias de personas religiosas puedo construir como una especie de, no leyes, tendencias y leyes de lo religioso. Abre William James un enorme campo para la fenomenología de la religión, para la historia comparada de las religiones, para la sociología de la religión, para la antropología religiosa, como fenómeno humano. Por supuesto, James hace una clara distinción entre la religión institucional, burocrática, digamos, y la religión íntima, interior, la religión auténtica, si quieres tú, ¿no?, entre comillas. Pero la idea es entender la religiosidad interna, el acceso al absoluto desde la interioridad del ser humano, ¿verdad? Entonces, este es el punto que a mí me parece fundamental rescatar a lo largo del libro, que es que lo religioso es una experiencia plenamente humana y no necesita postular ningún ser trascendente para que esta religiosidad se manifieste como se manifiesta, repito, la experiencia estética, la experiencia moral o la experiencia científica. Esta es también otra experiencia plenamente humana. Y aquí me voy a permitir citar a un autor que es muy interesante, que está calificado más como ateo que como agnóstico, que es Hitchens, ¿no? Y no sé, creo que en el libro cito un libro que se llama Los jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces están Dennett, Hitchens, Harris, Dawkins, ¿verdad? Y Hitchens, en un texto muy interesante, dice lo siguiente:
creo que con este texto me voy a dar a explicar un poquito mejor. Dice, si pudiéramos cambiar algo, una sola cosa, me gustaría que distinguiéramos entre lo luminoso y lo sobrenatural. Lo luminoso es humano, lo sobrenatural ya excede al ser humano. En tu blog, Sam, le está hablando a Sam Harris, en tu blog tienes una cita maravillosa del pionero del genoma, Francis Collins. Dice que un día, dijo Collins, dice que un día, haciendo montañismo, el paisaje lo dejó boquiabierto, se dejó caer de rodillas y aceptó a Jesucristo. Una incongruencia demencial, dice Hitchens. Nadie ha sugerido nunca que Jesucristo creara ese paisaje. Nuestras emociones, la plusvalía de la personalidad, no son especialmente útiles para la evolución. O no podemos demostrar que lo sean. Pero en cualquier caso, nos pertenecen. No pertenecen a lo sobrenatural. Y ningún prelado debería reclutarlas ni apropiárselas. Es decir, esa experiencia que tuvo Collins ante esa magnificencia de lo natural y que lo invitó a arrodillarse y a agradecerle a un ser raro, sobrenatural, esa experiencia que estaba teniendo, dice Hitchens, ¿y por qué? Esa experiencia es nuestra, es una plusvalía de nuestra personalidad. ¿Por qué se la tenemos que atribuir a otro ser? Y menos que otro ser se apropie de esa experiencia y te la imponga. Esto sería terrible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no a los prelados que te imponen una experiencia que tú quizás ni tengas, o no ni siquiera a los grandes líderes religiosos. Puede uno usarlos de ejemplos, pero no puede uno pensar que ellos son los que se han apropiado de lo religioso y ahora lo tienes que seguir, ¿no? Es decir, ni Buda, ni Mahoma, ni Moisés, ni Jesús, no tienen ningún derecho a apropiarse de tu experiencia religiosa. La experiencia religiosa es plenamente tuya. Y no tiene más límite que los límites que tiene tu propia condición humana. Por eso, a partir de la experiencia religiosa, querer trascender a lo sobrehumano es algo que lleva al absurdo, o es algo que lleva a algo inexplicable, y por eso la necesidad de mantener, en mi caso, por ejemplo, una posición agnóstica, en este sentido, ¿no? Ahora, lo religioso se distingue de lo secular y se distingue también de lo laico, ¿no? Es decir, hay que saber manejar estos conceptos para ver hasta dónde están los límites de cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. De nuevo, me siento como entre abrumada y maravillada por todo lo que nos estás compartiendo ahora. Y qué bueno que rescatas este concepto sobre secularización y laicidad, porque precisamente quería retomar eso ahora que nos narras esto último. Mira, en las sesiones anteriores de esta serie de conversatorios se ha hablado muchísimo sobre el concepto de secularización o de descentramiento de lo religioso como eje de la organización social. Y me parece que tu libro constituye un aporte muy interesante en ese sentido, porque en el primer capítulo haces toda una reflexión muy amplia al respecto a través de las ideas de Spinoza y de Bale, para aprender, por ejemplo, la diferencia entre moral y ética. No sé si podrías profundizar un poco sobre este punto, pero también, perdón por adelantarme un poquito, quisiera rescatar un punto que me parece que está muy relacionado con esto que nos dices sobre la experiencia religiosa. O sea, la secularización se ha pensado siempre como un proceso macrosocial, ¿no? En el que la religión deja de ser el eje de la organización social, pero en un nivel macro. Y ahí me parece que el hecho de que eso suceda en el nivel macro no necesariamente significa que ocurra también de manera inmediata o automática en el nivel micro, en el nivel personal. Entonces creo que también tu libro constituye un aporte muy interesante en ese sentido. La sociedad podrá estar secularizada, pero las personas atraviesan por un proceso de secularización pues, diferenciado respecto de ese entorno macro. Sí, a ver, Mariana, yo comenzaría diciendo que el proceso de secularización es un proceso que tú conoces muy bien, es un proceso social, es un proceso cultural, es un proceso político. Permíteme introducir el concepto de laicidad, que yo lo entiendo más bien como un concepto filosófico, es decir,
A mí me parece que la laicidad es una justificación filosófica de la secularización. Es decir, y ahora voy a regresar sobre el concepto, pero la secularización es sobre todo, me parece a mí, un proceso de social, político, cultural, que se ha dado a lo largo, por lo menos en mi libro lo señalo desde el momento de la modernidad o los inicios de la modernidad, con Spinoza y Bale. Por supuesto, podría ir más atrás y empezar desde el Renacimiento o desde la Baja Edad Media, en fin. Pero me parece que estos dos autores tuvieron la gran cualidad de hacer una gran síntesis de pensamiento, ¿no? Como lo señalo al principio de cada uno de ellos. Pero lo que me parece importante es que cuando uno habla de secularización, por lo menos desde mi punto de vista y de acuerdo con lo que dije anteriormente, ser secular no significa que seas arreligioso o antirreligioso. Tú puedes ser secular y ser religioso. Hay una religiosidad secular. Es más, te diría, ser agnóstico, en los términos en que yo lo estoy entendiendo, es asumir una secularización religiosa o una religiosidad secular. Es una religiosidad mundana, es una religiosidad en este mundo y desde este mundo, ¿no? No hay necesidad de ir más allá. Por lo tanto, esta idea de que lo secular tiene que estar ligado a una negación de lo religioso, lo rechazo absolutamente. Entonces, creo que podemos aceptar que ha habido un proceso de secularización en el que se han dado distinciones importantes, ¿no? Una cosa es el mundo de las iglesias o de las iglesias, y otra cosa es el mundo del Estado, ¿no? Entonces, hacer esta separación entre iglesia y Estado me parece que es quizás uno de los grandes hitos de la secularización, ¿no? Entonces, un primer punto, diría, que define al secular es eso. Fíjate que no estoy diciendo que el secular en este punto sea irreligioso o arreligioso. ¿Por qué? Digo, simplemente acepta que hay una separación entre iglesia y Estado y ahí se define como secular, pero puede aceptar una religiosidad, antropológicamente hablando, una religiosidad X. Me parece que otro punto que define al secular es lo que Fernando Escalante ha dicho muy bien, que es traducir las nociones teologales a nociones seculares, a nociones antropológicas, ¿no? Por ejemplo, la idea de providencia se traduce a la noción de progreso, ¿no? O, por ejemplo, la idea de lo divino a la idea del monarca soberano, ¿no? O la idea del mal, del pecado, a la idea de la responsabilidad que tienes frente a otro en términos de no daño a terceros, y no tienes necesidad de ir a una idea como el pecado original, ¿no? Entonces, estos conceptos teologales se traducen en conceptos mundanos, en conceptos humanos, humanamente accesibles, ¿verdad? Y este ha sido uno de los grandes procesos que se ha dado, ¿no? Durante el siglo XVIII, por ejemplo, ha sido muy claro en ese punto. Pero me parece que lo más interesante es que cuando alguien habla de ser secular, lo que está entendiendo es que se le da una confianza a la experiencia humana, a la experiencia sensorial, ¿verdad? Y a la racionalidad del ser humano. Es decir, la idea es someter todos los enunciados al criterio de experiencia y de racionalidad. Esta es una visión secular, ¿verdad? Y diría incluso que a partir de esta experiencia hemos construido dos pilares sobre los cuales se asienta el agnóstico, que son por un lado la ciencia y por otro lado los derechos humanos, ¿verdad? Ambos son constructos del ser humano, pero son plenamente seculares. No depende la ciencia ni dependen los derechos humanos de la postulación de ningún ser trascendente o de una especie de ley divina o de una especie de ciencia rara, ¿verdad?, que esté dando luz a la ciencia que construye el hombre en este punto. Por lo tanto, yo diría separación iglesia-estado, traducción de conceptos teologales en conceptos profanos, y la idea de que la experiencia y la experiencia y la racionalidad junto con los derechos humanos son los ejes sobre los cuales se asienta el pensamiento agnóstico.
Claro que hay una deuda del agnóstico hacia el pensamiento ilustrado, sin duda, sin duda. Y por supuesto que el agnóstico cree fervientemente en que la ciencia va a ir poco a poco demostrando cosas que antes se atribuían a causas no explicables o situaciones que trascendieran este mundo. Entonces sí hay una confianza en ese progreso paulatino de la racionalidad. ¿Significa esto que no haya en el curso de la historia momentos en donde, como lo señalo al hablar de Voltaire o de Hume, haya momentos de fanatismo, momentos de enorme dogmatismo religioso, imposición de verdades que no han sido probadas? No, es decir, nuestro movimiento es un movimiento de altas y bajas, no es un movimiento lineal hacia un progreso indefinido, sino que tenemos nuestro momento. Pero me parece que hay un sedimento del cual ya es difícil que nos apartemos, que es esta necesidad de someter a la experiencia, a la racionalidad, a la expansión de los derechos humanos, la posibilidad de dar cuenta de las conductas, actividades y de los saberes del ser humano. Entonces yo diría que secularización, entendida de esta manera, no tiene por qué estar reñida, por ejemplo, con la fenomenología de la religión, o con la historia comparada de las religiones, o con la antropología religiosa. Es más, te diría, en la formación plena del ser humano, es una omisión grave que en la enseñanza primaria y secundaria, quizás secundaria, no haya cursos de historia comparada de las religiones, o no haya cursos de antropología religiosa, o de sociología religiosa, porque finalmente son experiencias del ser humano, como las tenemos, decía, en otras experiencias, estéticas, científicas, etc. ¿Por qué tenemos que quitar esta? Es decir, estamos mutilando al ser humano al quitarle esta experiencia religiosa en su enseñanza plena como ser humano. No sé si esto ayuda un poco a lo que me preguntaste, Mariana. Sí, sí, por supuesto que sí. Y es más, quisiera retomar un punto que tocaste hace un momento en torno a igual, ¿no? Igual que no se debe de pensar en la secularización, ni en lo religioso, ni en prácticamente ningún proceso social, me parece, como algo lineal y Irreversible. teleológico, irreversible, exactamente, y demás. En cuanto a la racionalización, mencionaste tú el caso de los fanatismos y de los fundamentalismos. Y bueno, si bien México y otros países de América Latina y el Caribe son constitucionalmente laicos, lo cierto es que existe una brecha muy amplia, a veces entre el marco jurídico por un lado y por el otro el proceso de secularización, particularmente para estos grupos. Y lo que quisiera preguntarte es si consideras que estos grupos fundamentalistas o fanáticos deberían tener voz en un régimen democrático y por qué. Y lo digo en función de esto que planteabas hace un momento de la traducción de los argumentos teológicos a argumentos Sí, sí, a ver, seculares. en un régimen democrático, por definición, nadie puede quedar excluido. Esto, vamos a partir de esta idea. Es decir, cuando hablamos del pluralismo democrático, entendemos que caben agnósticos, ateos, teístas, indiferentes, hasta los propios dogmáticos, ¿no? Es decir, por supuesto que hay situaciones en las que es difícil mantener una visión plural cuando alguien quiere imponer sin razón alguna verdad, pero de ahí a excluirlo de la posibilidad de incorporarse al diálogo democrático, me parece que hay una enorme diferencia. El hecho de que alguien no coincida o no comparta tu punto de vista no significa en ningún sentido que debe imponerse de una manera dictatorial, tiránica, fascista, el punto de vista de otra, de la persona que se cree en la verdad. Desgraciadamente en estos días estamos viviendo actitudes de ese tipo que verdaderamente son de preocupar, ¿no? Pero en un régimen democrático esto no puede suceder por definición. Ahora, lo que sí me parece importante es que uno se pregunte, cuando va a entrar a un diálogo democrático, como lo hace Ronald Dworkin, por ejemplo, en ese debate estupendo que tiene que tienen Rawls y Habermas, y en el cual interviene también
Ronald Dworkin, la pregunta es, ¿podemos llegar a tener alguna visión, vamos a decir, comprensiva? Ellos no usan la palabra religioso, pero dice comprensiva del bien, en la que pudiéramos estar más o menos de acuerdo todos. ¿Es factible eso? ¿Podemos llegar a ciertos consensos para hacernos una vida más pacífica, una vida más cohesionada? ¿Y cómo hacerlo en un ámbito democrático? Esta es la pregunta que se hace Rawls. Entonces, y sobre todo, ¿qué pasa con aquellas personas que entran al diálogo democrático con convicciones religiosas, teologales incluso, y que a no ser que escindan su personalidad, se desdoblen, ¿no? Y digan, ahora que voy a jugar el juego democrático, dejo mis convicciones religiosas de lado, y entonces me doblo en personalidad. Yo creo que cuando uno está convencido de algo no tiene que doblarse en personalidad, entras con todas tus convicciones al juego democrático. Ahora, la pregunta es, a la inversa, si yo quiero entrar al juego democrático y quiero entrar con mis convicciones religiosas, ¿quién tiene la carga de la prueba para poder dialogar con el otro? Si yo quiero introducir un enunciado que no tiene ningún asidero de carácter empírico racional, el que tiene la obligación o la carga de la prueba soy yo, que quiero introducir ese enunciado. No debo esperar en el agnóstico o en el ateo que me ayuden para decir, mira, te vamos a ayudar para entrar al juego democrático haciendo valer tus enunciados religiosos como si no pasara nada. No, tú tienes que hacer un esfuerzo de traducción. Esto es lo que propone Rawls, ¿verdad? Es decir, que la persona que quiera entrar con enunciados religiosos haga un esfuerzo de traducción. Para mí resulta francamente muy difícil llegar a traducciones completas, sobre todo cuando las convicciones son convicciones de fe, en donde por definición no son susceptibles de ser conocidas desde el punto de vista empírico y racional. Por lo tanto, ¿cómo hago para traducir esas convicciones de fe y entrar con mis convicciones de fe al juego democrático, ¿no? Porque el otro punto es que si no lo hago, es decir, si me abstengo de entrar al juego democrático en aras de mantener mi sinceridad con las convicciones, entonces no soy un ciudadano pleno. Es decir, no soy un ciudadano activo que quiere construir también el juego democrático. Entonces tengo un dilema extraordinario. O soy sincero con mis convicciones a costa de participar en la vida democrática, o participo en la vida democrática y tengo que empezar a rebajar mis convicciones, porque si no, no puedo dialogar con otras personas, ¿no? Este es el problema. Ahora, si, como dice Rawls, si no puedes traducir esas convicciones de fe a algo que sea accesible a los que no comparten tus convicciones de fe, entonces esos enunciados no son buenos candidatos para llegar a un consenso público, en donde en ese consenso no solamente participan los que comulgan con tu convicción religiosa, participan también los ateos, los agnósticos y los indiferentes. Y la democracia es un juego de todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esas circunstancias? Enorme esfuerzo de traducción. Ahora, dice Habermas a Rawls, a ver, Rawls, cuidado con que todo lo que quieras hacer traduciendo lo quieras llevar finalmente a una norma coactiva puesta en la normatividad jurídica en turno, en ese momento. No, dice Habermas que puede haber un espacio público informal y puede haber un espacio público formal. El espacio público formal es el de los funcionarios públicos, ¿verdad? Es decir, si tú quieres ser presidente de la República, si quieres ser diputado, si quieres ser juez, entonces tus enunciados religiosos los dejas entre paréntesis. Pero si quieres hacer valer tus enunciados religiosos en el ámbito público, lo puedes hacer en el ámbito informal. ¿Y cuál es el ámbito informal? El de las iglesias, el de los partidos. Bueno, el de los partidos es todavía complicado, pero bueno, el de las iglesias, el de la plaza pública, el de los clubes, eventualmente de los sindicatos, de las universidades.
Ahí está el espacio público informal en donde puedes explayarte con todos tus enunciados religiosos, sin dejar de hacer el intento de traducirlos lo más posible para incorporar a todos en el debate democrático. Pero si aspiras a ser un funcionario público, entonces dejas entre paréntesis tu convicción religiosa y asumes una posición laica. No sé si he sido claro en este punto, Mariana, porque es un juego muy complicado. Obviamente alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no entro con mis convicciones religiosas al Estado, ya como funcionario público? Bueno, porque precisamente vas a ser funcionario público de todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos significa una pluralidad que va desde el que cree hasta el que no cree o es indiferente. De tal manera que vas a ser presidente para todos y todas, no para solamente los que comulgan con tu convicción religiosa. Pero repito, en el ámbito informal, público informal, el ámbito para explayar tus posiciones religiosas es enorme, ¿no? Gracias, sí, ha sido clarísimo, clarísimo de verdad. Y además he de decir que ese es un problema que me ha estado rondando por la cabeza desde hace ya bastantes años, así es que es bueno compartir estas impresiones y estas dudas contigo. Voy a hacerte solamente 2 preguntas más, porque hay bastante participación de quienes nos están escuchando, y para dar paso también ya a las preguntas y comentarios por parte del público. Salud. Entonces las preguntas, las últimas son de verdad muy sencillas. La primera de ellas es, ¿cómo hiciste para decidir la estructura del libro? Porque cuando yo te escucho, parece que todo, o sea, todo es muy claro, todo es muy fácil, todo tiene una congruencia total y absoluta, pero pues también estoy consciente de que estos autores que retomas y todo el contenido del libro es bastante denso. Entonces, ¿cómo hiciste para bajar toda esa densidad y acomodarla a partir de estos ejes temáticos? Esa es una. Y la otra, quizás más importante, es dónde podemos conseguir tu libro, para quienes nos están escuchando. Bueno, la segunda la dejo que investiguen ustedes. Yo Okay. Sobre lo primero, Mariana, a ver, como decía en un principio, la elección de autores responde a un interés obviamente personal, en este sentido algo subjetivo, sin duda. ¿Por qué este autor y no otro? Bueno, son los autores que me ayudaron para poder dar cuenta de este tránsito, digamos, desde la indiferencia, el ser creyente, ateo, y luego en esta última situación de agnóstico. Y me parecieron que estos autores eran los que, al haberlos leído en su momento, me dieron ciertas claves para poder ubicarme en los diferentes momentos, y algunos de ellos, bueno, los que finalmente elegí para el libro, los que me condujeron hacia el agnosticismo. Esto no significa que al leer la Ética de Spinoza, cuando la leí la primera vez, ya era un agnóstico total. No, es decir, la leí como creyente. Y esto creo que es muy interesante. Cuando vuelves a leer ese libro desde una perspectiva distinta, por ejemplo, auxiliado por un extraordinario autor que habla sobre Spinoza, que es Gilles Deleuze, cambias tu apreciación sobre lo que leíste hace 20 o 30 años. Y los autores comienzan a cobrar una vida distinta, ¿no? Leer a Spinoza en el momento en que era creyente, a leerlo o releerlo ahora siendo agnóstico, pues descubres en el libro cosas que no habías visto cuando lo leíste como creyente, auxiliado de otros autores, por supuesto, ¿no? Y esto es lo interesante de los clásicos también, ¿no? Que siempre que los lees te dan algo nuevo, pero porque tú también vas cambiando, ¿no? No es solamente que el clásico da muchas posibles interpretaciones, sino que en la evolución de tu vida también, al releerlos, descubres cosas que no viste en su momento. Entonces, al releer cada uno de estos grandes libros, cuando decidí escribir este libro, pues obviamente ya sentado en mi visión agnóstica, pues pensé que estos autores eran los que podían dar una mejor acercamiento a esta visión
mía, ¿no? También te habrás dado cuenta que muchos son filósofos. Bueno, ahí tengo una orientación, obviamente, hacia mi formación filosófica. Paz es el que sale de este contexto, pero siempre he pensado que Paz es un poeta metafísico, así que también no me alejo demasiado de la filosofía. En fin, alguien podría haber hecho el acercamiento al agnosticismo desde una visión más antropológica, probablemente, más sociológica, escoger otros autores. En fin, estos fueron los míos, ¿verdad? Entonces, es el itinerario de un agnóstico, pero ni es el único, ni es la única forma de ver el agnosticismo, ¿no? Pero en fin, creo que no te estoy respondiendo mucho a la pregunta. Lo que quiero decirte es que hay mucha subjetividad en el libro, obviamente. No puede uno decir, ahora voy a dar un manual de cómo llegar a ser agnóstico y tienes que leer estos autores. No, ese fue mi itinerario y me pareció interesante ponerlo a ojos del público para que vean si coinciden con el mío, si no coinciden, o algunas apreciaciones les parece que no, pues poder dialogar y discutir, etc. A ver, nada más para terminar y redondear, podría decir, bueno, ¿y por qué no pusiste algún capítulo inicial sobre tu época de creyente para que valoráramos más tu posición agnóstica? A ver, la verdad, Mariana, no lo creí necesario, ¿verdad? Es decir, estaba tomando distancia precisamente de todo eso y pensé que lo más interesante era ver cómo se daba el proceso de secularización, ¿no? Un proceso más anclado en la modernidad. Mi formación de creyente tuvo que ver mucho con una formación más antigua, clásica, medieval. Tendría que haber acudido a autores más medievales, ¿no? No era mi intención, no tenía interés en hacerlo, era más bien desde la secularización cómo llegamos hasta esta visión agnóstica, ¿no? Y no tengo ganas de hacer un libro de lo otro tampoco, así que creo que no va a existir ese libro, ¿eh? Bueno, ni modo, tendremos que perdérnoslo. Pero muchas gracias de nuevo. Mira, hay ya algunas preguntas y comentarios de las personas que nos están escuchando. No sé si te parece bien si las juntamos de dos en dos. Como tú quieras, Mariana. Sí, perfecto. De todas maneras, quienes tengan preguntas o algún comentario pueden escribirlo por el chat, ya sea por Facebook Live o por Zoom. Voy a empezar con una de Efrén González Pérez, que nos pregunta si puede ser llamado agnosticismo a la falta de importancia sobre la cuestión de Dios, pero en su experiencia cotidiana crea en criaturas mágicas. Es decir, el agnóstico es únicamente el que pierde la importancia de Dios, pero no por ello incluye otro tipo de religiosidad. Esa es la primera pregunta. Y luego tenemos una de Marta Patricia Ochoa Fernández, que nos dice, al leer a los poetas tenemos una experiencia estética. ¿Esta experiencia se puede confundir con la experiencia religiosa? Sí, con respecto a la primera pregunta, quiero matizar. El agnóstico no es que no le dé importancia a lo religioso, a lo absoluto, a lo inefable, eventualmente, a la experiencia religiosa, ¿no? La experiencia de lo luminoso. No. Le da mucha importancia. No. El agnóstico no es una persona indiferente, ¿eh? Esto sí quiero remarcarlo mucho, ¿no? El agnóstico está muy comprometido con la idea de que hay límites a nuestras facultades humanas para poder acceder a realidades, entre comillas, que exceden nuestro ámbito de experiencia y nuestro ámbito racional. De tal manera que si alguien me dijera, bueno, pero entonces el acceso puede ser no por vía racional, sino por vía amorosa, bueno, yo diría que me es muy complicado aceptar que alguien pueda amar algo que no conoce. Es decir, el acceso es muy complicado, ¿no? Entonces, el agnóstico simplemente pone entre paréntesis este acceso hacia lo trascendente, lo inmortal, en fin, lo sobrenatural, etc. Si alguien quiere hacer de lo sobrenatural, de lo inmortal o de lo trascendente algo mágico, fantasioso, fantástico, yo lo invito a que haga literatura, pero no
significa eso que se mantenga en una posición agnóstica. El agnóstico no está creando fantasías o no está pensando que al no tener importancia a Dios, entonces voy a crear ficciones. No, no, no. No, tampoco ficciones, tampoco fantasías. Eso se reserva, repito, para el ámbito literario, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, la experiencia estética, yo creo que hay que distinguir la experiencia estética de la experiencia religiosa y de la experiencia, como decía también en las preguntas y respuestas, de la experiencia moral o de la experiencia científica. Son distintas experiencias, una más abocada a la verdad, otra al bien, otra a la belleza, y en el caso de lo religioso, yo diría a lo absoluto, a la unidad absoluta, a la visión comprensiva de todo, vamos a ponerlo, ¿no? De esa forma así. Entonces, digamos que cada una de ellas tiene su lugar, y me parece que sería, no sería apropiado empezar a confundirlas, ¿verdad? Alguien puede tener una experiencia moral fantástica en términos empáticos y solidarios con personas desde el punto de vista moral y decir, bueno, me siento verdaderamente iluminado por esto. No, es una experiencia moral. Y hay que entender que las experiencias morales tienen sus propias categorías, ¿verdad? Las categorías del bien y del mal, de lo justo, de lo injusto, etc. Como tienen sus categorías, las categorías científicas y tienen sus categorías propias las estéticas, ¿verdad? Ahora, que de repente en lo estético quisiera tener, quisiera al final de la novena sinfonía poner el poema de Schiller y hablar de la humanidad y de la armonía de la humanidad, y entonces escuchar la novena y ese oral al final extraordinario y decir, esto para mí es una experiencia religiosa. No, es una experiencia estética, es una experiencia bellísima, bellísima, pero no veo cuál es la necesidad de elevar esa experiencia estética a una situación o ponerla o al lado de una situación religiosa. Lo religioso tiene su ámbito, por eso quizás leer a los fenomenólogos de la religión, por ejemplo a Rudolf Otto, sea muy interesante, porque hay esas experiencias de lo religioso. William James, en las variedades de la experiencia religiosa, habla de todas esas formas de vida religiosa con sus categorías propias. Muchas gracias, Rodolfo. Hay aquí otras dos preguntas también de Marta Patricia Ochoa. La primera es si se puede dar la modernización sin modernidad, es decir, mantenerse sin secularización. ¿Mantenerse qué? Sin secularización. Si se podría dar la modernización sin modernidad, es decir, mantenerse sin secularización. Y la segunda pregunta es si es una democracia pluralista o se continúa con un clientelismo religioso y político. Perdón, la última no la entendí. ¿Democracia pluralista y? Ajá. Si verdaderamente podemos pensar que es que tenemos regímenes democráticos pluralistas, Okay. o si se continúa con un clientelismo tanto político como religioso. Si es que entendí bien la pregunta. Si no, nos puede aclarar Marta. Bueno, a ver, para mí la modernización va ligada a la secularización. Es decir, cuando hablamos de modernidad, me parece que uno de los conceptos definitorios de la modernidad, donde la queramos arrancar, yo empecé en el 17, pero repito, hay personas que lo llevan más atrás, pero el proceso de secularización es una nota distintiva de lo que hemos llamado la modernidad, ¿verdad? Puede ser que alguien hoy día, cuando habla de postmodernidad, quiera incluir aspectos que no tienen que ver, obviamente, con la secularización. Entonces no me extrañaría que un postmoderno apelara a cuestiones que no tienen que ver con lo secular, ¿no? Es decir, incluyendo alguna cosa quizás teologal o, vaya a ver, fantástica o irracional eventualmente, etc. Pero tal como yo entiendo la modernización, va ligada al proceso de secularización. Y de laicidad, de la cual no he hablado mucho, pero es muy, muy importante, ¿verdad? Es decir, esta idea de distinguir claramente el ámbito de lo privado, de lo público,
y introducir lo religioso en el ámbito de lo privado como lo más relevante en términos de religiosidad, me parece que es un punto que hay que desarrollar con mucho cuidado, ¿no? El hecho mismo de que el Estado permanezca imparcial con respecto a las diferentes creencias religiosas es un sentido de laicidad. Y el hecho mismo de que uno entienda la laicidad o la experiencia religiosa desde un punto de vista laico permite la posibilidad, como intenté hacerlo en una de las respuestas o de la entrevista, abrir la posibilidad a la deliberación y al ámbito plural en un ámbito, en un espacio democrático. Es decir, parecería que la laicidad es una condición de posibilidad para poder pluralmente vivir en democracia. Esto Bobbio lo entendió muy bien, ¿no? Es decir, la laicidad como condición sine qua non para el ejercicio deliberativo y plural en un ámbito democrático. Entonces yo diría que secularización justificada filosóficamente en la laicidad son condiciones necesarias para el ejercicio plural de la democracia. Por lo tanto, esto se opone a la idea de que yo utilice los ámbitos públicos con finalidades clientelares. Es decir, no veo de qué manera llegar a entendí como manipulación clientelar, si no es violentando precisamente el ejercicio deliberativo y plural que define a la democracia. Entonces, si hoy hay una inclinación a entender la democracia como democracia clientelar, me parece que nos acercamos más a una visión populista que no a una visión democrática. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Ahora que te escuchaba, pensaba en esa distinción que hay entre la democracia procedimental y la democracia sustantiva, y la relación que eso tiene con la democracia deliberativa. Y pensaba precisamente en que, pero corrígeme si no, quizás puede existir una democracia procedimental en la que el principio de laicidad no sea fundamental. Sin embargo, cuando pensamos en una democracia de tipo sustantiva, pues sí es una condición necesaria. No sé si podrías aclarar este punto, por favor. Sí, a ver, quizás haya que distinguir o poner en otro saco la democracia deliberativa con relación al binomio procedimental sustantiva, ¿no? Cuando alguien habla de democracia deliberativa, quizás, para simplificar mucho, podamos incluirla dentro de dos, en medio de, a ver, no me gusta la imagen, pero bueno, en medio de dos extremos, ¿no? Puede haber una democracia de tipo participativa o puede haber una democracia de tipo representativa, ¿no? Entonces, la deliberación sería como una democracia, perdón, no me gusta la imagen, intermedia. Es una democracia en donde lo que se trata es que haya una actividad, que haya una ciudadanía muy activa en términos de reclamos, demandas, denuncias, etcétera, pero bajo los procedimientos propios del ejercicio deliberativo, ¿verdad? El ejercicio deliberativo, en este sentido, estaría en contra de visiones mayoritaristas o visiones en donde lo que impera sea la alzada de mano, o incluso el referéndum o la revocación de mandato, que son propias de democracias directas o participativas. El deliberativista pensaría que si tienen sentido incluir estas formas de democracia directa en la vida democrática, lo tienen en la medida en que se haga posible el ejercicio deliberativo y también la posibilidad de que haya una democracia representativa. Si no hay una democracia representativa y un ejercicio deliberativo, entonces apelar a la democracia estrictamente participativa y directa es una visión populista de la democracia. Ahora, la deliberación también la democracia representativa no se agota, o más bien, la democracia deliberativa no es lo mismo que la democracia representativa. Es decir, el deliberativista piensa que el ciudadano, y no solamente su representante, tiene que tomar
cartas en el asunto cuando se deciden temas fundamentales para la sociedad. De tal manera que el ciudadano activo, vía lo que sea, un referéndum o una consulta popular, o etcétera, activa una forma de proceder democrática que además tiene que cumplir con las reglas propias del ejercicio deliberativo. Entonces, yo diría, en primer lugar, cuidado cuando hablemos de democracia deliberativa, no confundirla con solo democracia representativa, ni solo con democracia participativa. Y con respecto a la democracia procedimental o sustantiva, también hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla de democracia procedimental da la idea de que nos vamos solamente por las formas democráticas, principio de mayoría, alternancia en el poder, etcétera, las reglas de la democracia procedimental, y nos olvidamos que para que yo pueda hacer valer esas reglas procedimentales, necesito hacer valer ciertas libertades del ser humano. Libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, etcétera. Entonces, cuando yo juego a la democracia, aún la más procedimental, aún la más formal, no dejo de reconocer que hay valores sustantivos que se deben de proteger para hacer viable la propia democracia procedimental. Es decir, si yo vulnero el derecho a la libertad de expresión, ¿qué democracia puede surgir de ahí? Es decir, si yo impido a una persona que se reúna, ¿qué democracia puede haber ahí? Pero vámonos todavía más radical. Si yo privo a una persona de la vida, ¿qué democracia puede haber? Entonces, la democracia, aún la más formal, tiene nociones, tiene supuestos o presupuestos sustantivos. Entonces yo diría que más que una oposición radical entre democracia procedimental y democracia sustantiva, pensemos que hay democracias sustantivas más débiles o más robustas. Una democracia sustantiva débil, pero no lo estoy usando en el sentido peyorativo, débil es que solamente apela a los derechos civiles y políticos. Y una democracia sustantiva robusta apela también a los derechos económicos, sociales y culturales como precondiciones para el ejercicio democrático. Es decir, una persona que no está debidamente alimentada difícilmente va a poder desarrollar sus derechos civiles y políticos. Por lo tanto, digamos que tiene que haber un juego entre estos derechos armonioso para que se haga posible el ejercicio democrático. Pero repito, aquí puede haber demócratas más inclinados a una visión débil y demócratas más inclinados a una visión sustantiva. Yo soy un liberal igualitario o socialdemócrata y por lo tanto me alineo más a una visión sustantiva robusta de la democracia. Los liberales libertarios, tipo Nozick, por ejemplo, incluso el propio Hayek, tienden a irse más a una democracia de carácter procedimental. También lo hicieron algunos autores que luego han pegado giros interesantes, obvio, ¿no? Y a veces en nuestro país hemos dicho, bueno, basta con la primera transición en términos de democracia electoral para que ya estemos en la democracia. Y no, muchos autores han dicho que además de la democracia electoral, nos hizo falta una segunda transición hacia la democracia sustantiva. Y ahí perdimos. Bueno, pero este es otro mundo distinto al del libro, ¿no? Sí, bueno, sí, es un poco distinto, pero muchas gracias por la aclaración. Creo que también nos ayuda un montón a pensar en todos estos temas en relación con esto otro, que me parece que es también muy importante, sobre todo cuando hablamos sobre laicidad. Tenemos también una pregunta de Guillermo Ruiz, que va en relación con esto. Nos dice, hablaba de sacrificar parte de los valores religiosos para entrar al juego democrático, pero ¿qué pasa si se quiere que se revalore su religión? En el caso de ser minoría y solo se busca influir en legisladores y leyes. Esa es una primera pregunta. Y luego tenemos también una de Miguel Fuentes, que nos pregunta, ¿tendría que haber una especie de mecanismo que protegiera a la democracia y a la sociedad de funcionarias o funcionarios que violan el Estado laico? Es decir, si bien por un lado no se puede impedir a personas públicamente reconocidas como creyentes, ¿qué hacer cuando al llegar al poder legislan de acuerdo con sus creencias? ¿Podría existir un mecanismo que permitiera destituirles? Sí, a ver, cuando
cuando digo o si se entendió sacrificar valores religiosos, a ver, quiero ser muy explícito en esto. En el libro señalo que hay algunos dogmas de fe que quizás por ser dogmas de fe sea imposible traducirlos a un lenguaje secular, a un lenguaje religioso secular. Pensemos, por ejemplo, en la virginidad de María, o en la resurrección, o en la transustanciación. Es decir, parece que estos dogmas de fe son difícilmente accesibles desde un punto de vista empírico, racional. Digamos, si nos atenemos a una visión empírico-racional, difícilmente podremos sostener la virginidad de María, o difícilmente podremos pensar que hay un cuerpo glorioso después de este cuerpo que se agusana, o difícilmente podemos pensar que un pedazo de pan o de trigo o de lo que sea se convierte en el cuerpo de tu Dios, o un vino se convierte en la sangre de tu Dios. Es decir, estos son dogmas de fe que difícilmente se pueden traducir a un lenguaje que sea accesible a los agnósticos, ateos, a los no creyentes, a los indiferentes, etc. Por lo tanto, yo diría que esos son los tipos de enunciados que hay que mantener en el ámbito privado de una persona. Es decir, no imponer ese tipo de enunciados en un ámbito democrático para poder acceder a puestos públicos, ¿no? O ser funcionario público. En este sentido, nuestra Constitución es muy clara desde hace algunos años al incorporar la laicidad como uno de las propiedades de nuestro Estado federal, democrático, etcétera, representativo y laico, De tal manera que si tú pretendes acceder a un puesto público estatal en México, entonces tienes que dejar esas convicciones de las que he hablado ahorita, de fe, en el ámbito privado. Nadie te impide que que desarrolles estas convicciones de fe, pero siempre en ese ámbito privado, no público, institucional. Lo puedes hacer público, no institucional. Acuérdense cuando señalaba de que alguien puede participar en la vida pública sin pretender ser un funcionario público. En las universidades, por ejemplo, en una peregrinación. Yo puedo asistir a una peregrinación y pedirle al Estado que por favor me proteja en esa peregrinación de actos violentos que pudiera haber con respecto a la peregrinación. Entonces exijo al Estado que intervenga. ¿Deja el Estado de ser laico por proteger esa peregrinación? No, está haciendo valer un derecho fundamental de los individuos, que es el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de asociación, y etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado no deja de ser laico por poner las condiciones que hagan posible el desarrollo de tus convicciones más íntimas, ¿no? Pero una cosa es eso, y otra cosa es que aspires a ser funcionario público, a ser juez, diputado, presidente de la República, ¿no? No me puedo parar como presidente de la República e inculcar la religión católica, ¿no? Ahora, puedo, desde mi punto de vista, podría decir que en las escuelas sería necesario dar un curso de historia comparada de las religiones. Sí, porque no veo por qué la religiosidad tenga que estar necesariamente ligada a dogmas de fe. La religiosidad es un atributo del ser humano, como lo es, repito, la estética, la moral, etcétera, y esto es parte de tu desarrollo educativo también. Por eso abogo por la idea de una historia de las religiones. Imagínense todo lo que podemos lograr en una escuela cuando se dan historia de las religiones. De hecho, la damos, porque buena parte de la historia de la humanidad fueron historia de las religiones. Entonces, claro que la damos. Pero hacerlo de una manera científica me parecería verdaderamente interesante, y que además ponga sobre la mesa todas las religiones y los que no han profesado también religión. Y entonces el alumno se va preparando de una manera plural ante todas las manifestaciones religiosas
que se encuentre en el desarrollo de la humanidad. Yo creo que con esto respondí entonces también a la idea del Estado laico, es decir, si viola o no viola. A ver, si de lo que se trata es de defender los derechos humanos y entre ellos la libertad de conciencia, por supuesto que el Estado tiene que intervenir. Y no por eso deja de ser un Estado laico. Está defendiendo un derecho fundamental. Ahora, lo privado y lo público también lo quiero matizar muy bien. Privado no significa que tenga mi altar en el cuarto de mi casa y ahí haga oración. No, no, no. A ver, privado puede ser una manifestación, un peregrinaje a la Basílica de Guadalupe. No, lo privado tiene que ver con la idea de no violar derechos de terceros. Un acto es privado cuando ese acto, voy a definirlo negativamente, no viola derechos de terceros. Cuando viola derechos de terceros, el Estado tiene que intervenir con esta acción que estoy realizando. Pero mientras no viole derechos de terceros, mi acto es absolutamente privado. Y ese acto privado lo puedo hacer en el cuarto de mi casa o lo puedo hacer en el parque. En el parque. Puedo llevar una cruz en el parque. Y eso no significa que esté violando ningún precepto de carácter constitucional, ¿verdad? Lo estoy haciendo en un ámbito público, pero sin violar derechos de terceros. Cuando violo derechos de terceros, el Estado tiene que intervenir. Y esto me lleva a un punto, quizás apartándome un poquito, pero muy importante, que gracias a los movimientos feministas podemos hoy decirlo con toda claridad. El Estado puede entrar hasta la alcoba de tu casa. Si en la alcoba de tu casa estás violando el derecho de la mujer. A ver, no me puedo refugiar en lo privado para decir que no entre el Estado. Si se violan los derechos de tercero en la cocina, en el baño o en tu habitación, el Estado va a entrar hasta tu habitación, porque lo que estás haciendo es violar un derecho. Y esto me parece que es sumamente importante. Entonces no hay algo así como un ámbito privado en el que yo puedo abusar violentamente de la mujer como me dé la gana. Para nada, para nada. El Estado tiene que intervenir también cuando hay una violación de derechos en cualquier recinto, ¿no? Bueno, esto lo acoté al final nada más para ver el otro lado, ¿no? Que a veces uno se refugia en lo privado para decir que ahí el Estado no intervenga. Y esto no es cierto cuando en el ámbito se violan los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo, sobre todo por esta última aclaración. También acá hemos discutido ya en numerosas ocasiones lo borrosa que es esa frontera entre lo privado y lo público, y creo que ahora has destacado un punto fundamental que tiene que ver con, bueno, ni lo privado ni las convicciones trascendentes, llamémoslas así, son justificación para violar el derecho de terceras personas, jamás, ¿no? Eso me parece... Aquí lo importante, Mariana, es entender los derechos humanos, ¿no? Es decir, Claro. y claro, si alguien me dice que los derechos humanos no existen, si es un escéptico con respecto a los derechos humanos, pues el edificio de lo privado y lo público comienza a caerse también, ¿no? O si alguien me dice que los derechos son relativos, en fin, entonces también comienza a caerse esta distinción de lo privado y lo público. Para poderla afirmar, tengo que hablar de la objetividad y universalidad de los derechos humanos. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos también preguntas de Nayeli Díaz. Son dos. La primera es si fundamentalismo es sinónimo de fanatismo. Y la segunda, si es válido pensar que el fundamentalismo consiste en un apego a la interpretación tradicional de, por ejemplo, la Biblia o alguna otra escritura sagrada, y no precisamente como la intención de hacer universales mis creencias religiosas, dejando a la vista la falta de secularización. La palabra fundamentalismo, cuando se le agrega el ismo al final, tiende a ser siempre ese ismo como un poco peyorativo, ¿no? Es decir, fundamentalismos parecería que nos lleva a visiones extremas, ¿no? Por eso no es difícil que cuando se hable de fundamentalismo, alguien piense que puede llegar a posiciones fanáticas, ¿no? De fanatismo, otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que en el uso cotidiano de los términos, fundamentalismo y fanatismo se han estado usando de manera sinónima, ¿no? Ahora, si por fundamental
o una teología fundamental, entendemos esos dogmas de fe que no se someten a un criterio empírico racional y que tienes que creerlos para poder definirte identitariamente dentro de esa religión, la religión católica, por ejemplo, con los dogmas que señalé, y me dices tú que esta es tu fe fundamental, entonces aquí la palabra fundamental no tiene ese sentido peyorativo, sino tiene el sentido de ligado a la fe. Y ligado a la fe significa que no voy a someter esa convicción a criterios empíricos y racionales. Es algo que se me da, según creen los católicos o los cristianos en general, se me da de manera gratuita. Es decir, no es un esfuerzo empírico racional mío el que me lleva a la fe, sino que es un don que se me da gratuitamente. El que crea en esto y piense que las verdades que se basan en esta idea son fundamentales, es decir, no hay nada por arriba de ellas, sino que son fundamento de toda tu convicción religiosa, entonces eres un fundamentalista, pero espero que se entienda la diferencia, ¿no? Fundamental en el sentido de convicciones de fe a fundamentalismo que impone esas convicciones de fe a las personas y asume una función fanática de no dialogar o abrir a la discusión eventualmente o convivir pluralmente con otras personas. Con respecto a la interpretación tradicional, no entendí muy bien la pregunta. ¿Se quiere decir que podría alguien eventualmente ser fundamentalista porque acepta que hay una interpretación tradicional de la Biblia que es inamovible? Por ejemplo, es fundamentalista porque cree en la interpretación de la Biblia tal como la Iglesia Católica Romana ha interpretado la Biblia y en este sentido es fundamentalista. ¿Es a eso a lo que se refieren? Si es eso, es parte, entiendo yo, es parte de tu convicción católica entender que tu juicio de conciencia no solamente es un juicio de acuerdo con la valoración moral que hagas tú en tu conciencia, sino también de aquellos preceptos que la Iglesia Católica ha institucionalizado para poder formar parte de la Iglesia en tanto católico. Y en este sentido, la interpretación de la Biblia que te ofrece esa iglesia, la vas a tener que asumir como parte de tu formación católica. Entiendo que esto es lo que se da en el catecismo, por ejemplo, o lo que se da cuando alguien estudia más a fondo la educación católica y ve cuál es esa interpretación católica. Sabemos que esto ha sido muy institucional en la Iglesia Católica, los protestantes se levantaron, ¿no?, de una manera y lo han afirmado de una manera distinta, etc. Si a eso se refiere, yo diría que estamos en lo mismo que decía antes. Claro que valen las interpretaciones tradicionales cuando tú estás dentro de una religión determinada y para poder formar tu conciencia necesitas saber qué piensa institucionalmente esa religión. Acuérdate que incluso en la religión católica se habla de ciertos dogmas establecidos de acuerdo con la infalibilidad del Papa. Esto por supuesto es algo impresionante, ¿no?, que un ser humano tenga esa infalibilidad, en fin, pero bueno, es un dogma y el católico lo cree, por eso es católico. Si no creyera en eso, pues no es católico, ¿no? Pero a ver, sí quiero ser muy explícito en la idea de que uno puede creer en todas estas como católico y pues se pueden dar dos curiosidades. Puedo creer formalmente en todo eso y no ser religioso. O puedo ser religioso y no creer en nada de eso, ¿no? Sí, espero que se entienda, ¿no? Con todo lo que hemos visto sobre la religiosidad, alguien puede ser religioso y no aceptar ningún dogma de fe. O alguien puede aceptar los dogmas de fe y sin embargo no tener ninguna actitud de carácter religioso. Pero no sé si contesté a la pregunta realmente. Sí, no, yo creo que sí, la verdad, si no, de todas maneras esta persona nos puede volver a escribir si es que le surgen más dudas. Y mira, tengo aquí un par de comentarios de Adrián Alejandro González Castro.
que me parece que tienen que ver con toda esta parte que mencionaba sobre los alcances de los conocimientos o de los saberes del ser humano. Nos dice, imaginemos hoy día a alguien que viva lo que se le atribuye a Jesús, estaría en un neuropsiquiátrico. No se entiende cómo usamos el prisma actual con doble vara. La vida de Jesús y la proclama de sus apóstoles no pasan por el tamiz actual de la psiquiatría, con todos los problemas que tiene la psiquiatría en sí. Los saberes se revisten de carácter científico para imponer verdades. No sé si pudieras comentarnos un poco más sobre esto, Rodolfo, en el entendido de que la ciencia es una forma de saber que no es excluyente respecto de la experiencia religiosa, pero que sí es completamente otra cara u otra vía para conocer. A ver, sobre esto último, Mariana, insisto en una cosa. Yo puedo hacer ciencia de la religión. A ver, la fenomenología de la religión, la sociología de la religión, la psicología de la religión, la antropología religiosa son ciencias. No está reñida la religiosidad con la ciencia. A ver, pero otra vez, vuelvo a lo mismo. Si por religiosidad vamos a empezar a meter dogmas de fe, pues no es eso lo que he tratado de decir con respecto a la idea de religiosidad, ¿no? Entonces yo invitaría a quien quiera entrar a las ciencias de la religión que se introduzca a partir de estos acercamientos fenomenológicos, históricos, psicológicos, etc. Con respecto a un personaje tan importante en la cultura humana como es Jesús, y las enseñanzas de Jesús, pues puedo tener muchos acercamientos, ¿verdad? Y por supuesto no está vetado el acercamiento científico a todo lo que fue la enseñanza de Jesús y los textos en los que se volcaron esas enseñanzas. Hoy día ya, digamos, para alguien que estudie teología, etcétera, el hacer esos acercamientos científicos a los textos sagrados, pues ha revelado una barbaridad de cosas que en otras épocas, pues ni idea teníamos, ¿no? Y quizás al no tener mucha idea, atribuíamos a este personaje situaciones inexplicables, ¿verdad? Pero que con el tiempo, con el avance también de la ciencia, pues se han ido explicando un poco más. Ahora, ¿eso significa que al explicar un poco más mengue tu fe? Pues no lo creo, porque si la fe tiene que ver con estos dogmas de fe, fundamentalmente, la resurrección de Cristo, la ascensión, etcétera, pues no veo de qué manera las ciencias religiosas te van a hacer dudar de tu fe, ¿verdad? Pero probablemente algunos aspectos que no tienen que ver con la fe, por ejemplo, el hecho de que, supongo yo, de que caminara sobre el mar, bueno, quizás esto pueda estar más ligado a ciertas leyendas que se construyeron en el momento, ¿verdad? Necesarias para una mayor difusión de la idea cristiana, como se hace en mucha literatura, ¿verdad? No es privativo esto de las Sagradas Escrituras, pero el que haya caminado por el agua o no caminado por el agua, me parece que no vulnera los dogmas de fe sustantivos que te definen como cristiano o católico, ¿no? En fin, no sé si... por otro lado, también quiero ser muy claro de que cuando hablo de ciencia no estoy hablando ya de una ciencia absoluta. A ver, la ciencia está condicionada. Cuando el científico habla de las verdades científicas, acuérdense que siempre está hablando del estado del arte de la ciencia, es decir, hasta dónde estamos llegando con la ciencia, pero no significa que ya llegamos a la verdad absoluta. Por lo tanto, la ciencia misma es un proceso, ¿no? Es un proceso que va evolucionando, dinámico, no estático, y obviamente verdades que quizás hoy nos parezcan irrefutables, quizás mañana no, en fin, todo este ejercicio es un ejercicio que va dentro del ámbito de lo verdadero y de lo científico, ¿no? Entonces, el alcance del conocimiento pues, siempre será limitado, no podemos aspirar a tener un conocimiento perfecto, ¿no? En fin, otra vez no sé si estoy contestando a la pregunta, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, la verdad, pero si no, de todas maneras nos pueden escribir si es que tienen alguna otra duda sobre esto. Y hay otras dos preguntas, estas son de Judith Chávez. La primera es,
si considera que algunos agnósticos o ateos se inclinan a veces a la discriminación religiosa con base en una supuesta superioridad moral, y en ese mismo sentido, si considera que algunas veces existe también o se da un uso indiscriminado de la palabra fanatismo, y que eso finalmente tiende también como a generar discriminación también. Sí, a ver, sobre lo último, si una persona se declara religiosa y ipso facto te dicen fanático, me parece que es un abuso del término, ¿no? Esto no van de la mano. Una persona puede ser religiosa y por supuesto no ser fanática, ¿no? No veo por qué tenga que ir ligada una cosa con otra. Entonces, lo importante, quizás en la primera pregunta, me llama la atención la pregunta porque podría dar la idea de que ser agnóstico en un estadio como el que estoy proponiendo en mi libro, por ejemplo, en donde hago mía una frase que dice Tierno Galván, dice él, el ateo es el resultado de una secularización imperfecta, mientras que el agnóstico es el testimonio de la madurez de la secularización. Entonces, lo que dice Tierno Galván es que el ateo, en la medida en que para poder afirmar su ateísmo necesita postular la existencia de Dios para negarla, en ese sentido, dice Tierno Galván, está a medio camino, porque necesita todavía postular la existencia de Dios. En cambio, el agnóstico no necesita postular ninguna existencia de Dios. Como decía en el principio, está ubicado, se siente pleno en este mundo, en esta temporalidad, en esta finitud, y está consciente que al término de esta vida no existe otra vida. No existe otra vida. Es decir, la finitud se la toma en serio, ¿no? Ahora, el hecho de que el agnóstico asuma esta posición de mundanidad, finitud y temporalidad, y no de trascendencia. Dice un autor como Feuerbach, ¿verdad?, que esto es verdaderamente lo que hace al agnosticismo más humanista que al ateo. Porque el ateo todavía tiene que estar doblegado a la postulación de la existencia de Dios. Es decir, no logra emanciparse plenamente de la trascendencia. Mientras que el agnóstico, al emancipar al ser humano totalmente de la trascendencia, lo entiende plenamente. Por lo tanto, el verdadero humanismo no está en el ateísmo, sino en el agnosticismo. Y la verdadera oposición no se da entre ateo y teísta o creyente, sino entre agnóstico y nihilista. El nihilista es el que niega radicalmente al humano, a lo humano, lo nadifica. Entonces la oposición radical es entre la plenitud humana del agnóstico contra la nadificación del nihilista con respecto a lo humano. ¿De acuerdo? Ahora, esto que acabo de decir, ¿suena como a pedantería moral? Es decir, ya estás ubicado en el pleno humanismo y por lo tanto eres como mejor. No. Simplemente trato de explicar qué significa el agnóstico, qué significa el ateo, qué significa el teísta y la posibilidad de que en una sociedad plural podamos convivir todos. La única restricción que estoy poniendo es que si aspiras a ocupar un cargo público, entonces esos elementos definitorios de tu religión en términos de fe, déjalos en el ámbito privado. Asume una posición laica. Pero si se entiende entonces lo que acabo de decir, lo laico no está reñido con lo religioso. Laico es asumir esa posición, pero por supuesto en tu vida privada en el sentido que expliqué anteriormente, puedes tener todas las manifestaciones religiosas que quieras. ¿Eh? Y sería terrible que alguien llegara a decirte que mi religión es mejor que la tuya. A ver, no estamos en esa situación, ¿no? Entonces, si dejé entrever algún sentido moralizante en mi posición, me retracto. No, en ningún sentido he querido ser moralizante. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos una última preguntita.
Esta es de Jorge Oviedo y nos dice si podrías, por favor, explicar a muy grandes rasgos la diferencia entre moral y ética, por favor. Bueno, voy a irme a lo clásico, ¿no? La ética es una especulación ya racional de los conceptos, de los argumentos que se dan para justificar alguna corrección o algún bien, mientras que la moral tiene que ver más con mores, ¿no? Con las costumbres, con las experiencias ¿no? que se ha tenido en el ámbito de la moral. Entonces, digamos que la ética es una racionalización en términos de justificación, por ejemplo, de la moral. ¿Eh? Como la estética sería una racionalización y justificación de la actividad artística, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿tiene un artista que esperar al esteta para poder desarrollar su actividad creadora? No, para nada. ¿Debe un moralista esperar a que llegue el ético para que le diga, le justifique racionalmente? No, tampoco. De hecho, la moral no ha tenido que esperar históricamente a la ética, ni el artista esperar al esteta, pero sí son reflexiones racionales que ha creado el ser humano para justificar esas actividades que se realizan. Vale lo mismo para la religión. La religiosidad no ha tenido que esperar a la filosofía de la religión. ¿Eh? ¿Cómo se llame a la filosofía de la religión? Pues así, filosofía de la religión. Ahí sí no tiene un nombre, ¿no? Así como hay ética, no se habla de un nombre distinto, se habla de filosofía de la religión. Pero la religiosidad no ha tenido que esperar a la filosofía de la religión para intentar dar una justificación racional última con respecto a esas experiencias religiosas. Muchas gracias, Rodolfo. Mira, dije hace rato que era la última pregunta, pero no, ya tenemos una más. Esta pregunta es de, ay, perdón, no veo el nombre, pero pregunta cómo distinguir cuando una persona servidora pública no asume una posición laica. Es de Cecilia Marte. Bueno, a ver, sí, no, es una pregunta muy interesante. Cuando Fox, por ejemplo, tomó, en el Parlamento se le puso la banda presidencial, entiendo, no me acuerdo muy bien, pero inmediatamente sacó un crucifijo, ¿no? Parecía que, creo que sacó un crucifijo, o alguien se le acercó y sacó un crucifijo, o por ejemplo, en calidad de presidente de la República asiste a un oficio religioso, ¿verdad? No, todo eso es precisamente lo que se le niega a un servidor público. El servidor público puede hacer todo eso, pero lo tiene que hacer en un ámbito privado. Cuando asumes una posición pública, entonces eres presidente para todos los ciudadanos, no para solamente el que comulga con tu posición religiosa. Por eso tienes que asumir una visión de imparcialidad con respecto a todas las convicciones religiosas. Y tienes que estar velando más por el bienestar general que no por hacer valer tu convicción religiosa. ¿Es difícil hacerlo? Supongo que sí, no debe ser nada fácil, pero tienes que hacer un esfuerzo, porque te eligieron para ser presidente de todos los ciudadanos, no para ser presidente solo de los que comulgan con tu visión religiosa. Por eso, cualquier manifestación de iniciativa de ley, que haya una oposición, ¿verdad?, que esté en contra de ella, se debata en el Parlamento, y finalmente a los que estuvieron en contra de esa posición, y mira que estoy en un ámbito secular totalmente, no estoy en un ámbito religioso, pero a los que se oponen a esa decisión se les tacha de traidores, entonces estamos ya en una visión fundamentalista y fanática, que se acerca mucho a las actividades que realizaban los gobiernos fascistas, ¿verdad? Exhibir y linchar a las personas que se oponen a las convicciones del gobierno en turno. Esto me parece, en algún momento lo dije, pero me parece una de las cosas más terribles que estamos viviendo en este momento. Y por supuesto, ahí es donde uno entiende por qué se les tiene que dar fuero a los diputados para que puedan expresar y no ser agraviados, atacados, linchados por oponerse a lo que señala el gobierno en turno. En fin, yo supongo que esto no va a prosperar, pero es una propaganda política terrible en términos de polarización en una sociedad que ya está tan dividida, ¿no? Pero bueno, esto ya
como remate, ¿eh? Ya mejor obvien esto que acabo de decir porque se sale totalmente del libro. ¿Eh? Muchísimas gracias, Rodolfo. Creo que es un muy buen cierre para esta charla. Ya estamos un poquito sobre tiempo, pero bueno, quiero agradecer también a Paulina Coronado, Francisco Manuel Flores, Adrián Alejandro González, Nora Alicia Rodríguez, Maura Patricia Hernández, Horacio Sánchez y Margarita Pérez, que te felicitan por tu exposición y que nos dicen que ha sido, además de muy interesante, también muy clara, cuestión con la cual yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y quiero agradecerte una vez más por toda tu generosidad y por el tiempo que nos has Al contrario, dedicado. Mariana, la verdad me siento muy, muy honrado, como decía al principio, son oportunidades que todos pedimos para poder dialogar y discutir estos temas, en fin, ojalá este proyecto que tienen dure mucho, ¿no? Las preguntas han sido verdaderamente estupendas, fascinantes, me quedo con muchas de ellas para seguir pensando un buen rato. Así que gracias a todos, y a todas. Al contrario, gracias a ti, gracias también a todas las personas que están atentas de esta conversación. Ya veo que hay más mensajes para felicitar a Rodolfo por su exposición, que sin duda ha sido extraordinaria. Y bueno, pues simplemente recordarles que por favor no se pierda nuestra próxima sesión de este ciclo, que será el 11 de mayo. Casi todas nuestras reuniones han sido el martes, esta va a ser el miércoles para que lo tomen en cuenta, en este mismo horario, y contaremos con la presencia de la doctora Cecilia Delgado para hablar sobre su obra y qué podemos hacer, hábitos e intersecciones entre campo religioso y política frente a la violencia en Morelos. Así que aquí les esperamos una vez más y de nuevo muchísimas gracias a todas, todos por este espacio. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Adiós, adiós. Hasta pronto.